Un palo calderil, de luego en luego, claridad sumisa, jugo de limón, jugo de naranja, rubor de hoguera nueva, oro mate de primera llama, luz de amanecer, les agarró en la calle, cuando volvían de llamar inútilmente a la casa de don José Antonio. A cada paso repetía Camila: «Yo me las arreglaré». Los dientes le castañaban del frío, las praderas de sus ojos, húmedas de llanto, veían pintar la mañana con insospecha amargura. Había tomado el aire de las personas heridas por la fatalidad. Su andar era un poco suelto, su gesto un no estar en sí. Los pajaritos saludaban la aurora en los jardines de los parques públicos y en los del interior de las casas, los pequeños jardines de los patios. Un concierto celestial de músicas trémulas subía al azul divino del amanecer, mientras despertaban las rosas y mientras, por otro lado, el tantaneo de las campanas que daban los buenos días a nuestro Señor alternaba con los golpes fofos de las carnicerías donde echaban la carne y el solfeo de los gallos que con las alas se contaban los compases, con las descargas en sordina de las panaderías al caer el pan en las bateas, y las voces y pasos de los trasnochadores con el ruido de alguna puerta abierta por viejecía en busca de comunión o mucama, en busca de pan para el viajero en que desayunando saldría a tomar el té. Amanecía. Los opilotes se disputaban el cadáver de un gato a picotazo limpio. Los perros perseguían a las perras, jadeantes, con los ojos enardecidos y la lengua fuera. Un perro pasaba renqueando con la cola entre las piernas y apenas se volvía a mirar, melancólico y medroso, para enseñar los dientes. A lo largo de puertas y muros dibujaban los canes las cataratas del Niágara. Amanecía. Las cuadrillas de indios que barrían durante la noche las calles céntricas regresaban a sus ranchos uno tras otro, como fantasmas vestidos de jerga, riéndose y hablando en una lengua que sonaba a canto de chicharra en el silencio matinal. Las escobas a manera de paraguas cogidas con el sobaco, los dientes de turrón en las caras de cobre, descalzos, rotos. A veces se detenía uno de ellos a la orilla del andén y sonaba el aire, inclinándose al tiempo de apretarse la nariz con el pulgar y el índice. Delante de las puertas de los templos todos se quitaban el sombrero. Amanecía. Araucarias inaccesibles, telarañas verdes para cazar estrellas fugaces, nubes de primera comunión, pitos de locomotoras extranjeras. La mazacuata se felicitó de verles volver juntos. No pudo cerrar los ojos de la pena en toda la noche e iba a salir enseguida para la penitenciaría con el desayuno de Lucio Vázquez. Cara de Ángel se despidió, mientras Camila lloraba su desgracia increíble. «Hasta luego», dijo sin saber por qué. Él ya no tenía que hacer ahí. Y al salir sintió por primera vez, desde la muerte de su madre, los ojos llenos de lágrimas. El capítulo 18, Toquidos, fue una experiencia de lectura muy agradable, con el simple hecho que Toquidos tenga un significado que es llamar a la puerta tocando con golpes, nos da una idea de lo que va a ser el texto. En este podemos ver cómo Camila va hacia la casa de su tío Juan, en el cual cree ella que va a ser un lugar donde va a estar segura y le van a abrir, cuando realmente al final nunca le abre y lo sabemos. Empezamos con el perro que empieza a ladrarle y ella, extrañada, comienza a decir cómo es que no la conoce. Entonces aquí ella se ve confundida, pero aún sus esperanzas no se habían ido. Entonces fue cuando empezó a tocar que ella levantó un pequeño momento de alerta cuando empezaba a decir cómo es que no me abren, no lo entiendo. Empezó a quedarse toda extrañada y también confundida.
pero aún así ella no había caído en una desesperanza de que no le abriera. Fue hasta que empezó a tocar demasiadas veces cuando se quedó ya muy extrañada de que no le abría. Entonces aquí es cuando el autor nos muestra cómo ella va perdiendo cada vez más y más y más la esperanza de que le abran, y también cómo va incrementando ese miedo que ella va teniendo. Entonces es cuando aquí el autor nos muestra, cuando dice, ahora vendrán, es que sin duda no habían oído. Podemos notar cómo ella estaba toda confundida, estaba con miedo, pero se estaba haciendo unas danzas falsas. Hasta incluso empezó a contar mentalmente hasta 50 y realmente ella no quería hacerlo. Tenía tanto miedo de hacerlo, y aquí el autor nos lo muestra. Comienza a tocar muy fuerte y a golpear la puerta con gran desesperanza y miedo. Entonces fue aquí cuando ella ya realmente se quedó en silencio y con gran temor. Entonces ya cuando vio que no tenía más esperanza, cuando no le habían abierto y ya no encontraba una solución, fue cuando empezó a llorar y quedó destrozada. Lo que me encanta de este libro es cómo el autor nos muestra cómo ella va cada vez perdiendo poco a poco esa esperanza y va bajando todos sus sentimientos. Porque al principio pudimos notar que primero se quedaba confundida cuando el perro le ladraba. Segundo, cuando también se confundía porque no le abrían, entonces ahí ya se quedaba extrañada. Ya después empezaba a desesperarse y luego el miedo arribó su mente. Hasta que después la tristeza y la desesperanza la alcanzaron y fue cuando rompió en llanto. Y lo demás del texto podemos notar cómo después este dolor no la deja pensar. Entonces Cara de Ángel le intenta consolar un poco y hasta que al fin entra un poco en razón, pero claramente se ve destrozada. Entonces intentan una alternativa yendo con sus otros tíos. Y en el camino podemos ver cómo ella va queriéndose dar palmaditas en la espalda, diciendo yo me las arreglaré, yo podré sola. Pero ya en el final del texto notamos cómo ella ve las cosas de forma diferente. Dice que las arcarias inaccesibles, empieza a tener pensamientos melancólicos, empieza a ver el mundo de forma diferente, ve los animales de forma diferente, las nubes, empieza a ver también las auroras de los parques, comienza a ver todo de forma muy melancólica, como alguien ya entrando en depresión, hasta que Cara de Ángel luego se despide y Camila estaba llorando en su desgracia increíble. Entonces fue cuando este Cara de Ángel, yo supongo, me pongo en la mente cómo él se da la vuelta y va caminando mientras ella en sus espaldas se queda llorando. Entonces se nota que después él, desde la muerte de su madre, no había llorado. Entonces luego cuando se da cuenta, él tenía los ojos llenos de lágrimas. Y aquí es donde termina el texto. La verdad, un capítulo que disfruté bastante de leer. Y me encanta esa forma en la que el autor puede comunicar los sentimientos que están experimentando los personajes de sus libros, las situaciones, el dolor y todo eso. Nos hace a los lectores sentir esa empatía con los personajes. La verdad, un capítulo muy bueno que disfruté mucho de leer y que ha hecho que me interese más por leer los demás, conocer más el contexto, algo que hizo despertar mi interés por leer todo el libro. Así que me encantó bastante la lectura. Ahora presentaré 5 palabras las cuales desconozco su significado y presentaré su definición según la Real Academia Española y también como lo definiría un guatemalteco. En primer lugar tengo menester. La Real Academia Española define como falta o necesidad de algo, oficio u ocupación habitual, necesidades fisiológicas, instrumentos o cosas necesarias para los oficios u otros usos. Así que en otras palabras, significa necesitar algo o tener necesidad de una cosa.
Como segunda palabra tengo a zaguán, que según la Real Academia Española es la primera pieza de la casa por donde se entran las demás y en la cual está la puerta principal. Esta, en otras palabras, es la sala o vestíbulo, lo que llamamos ahora, al entrar a una casa. Como tercera palabra tengo a saña, que según la Real Academia Española significa furor, enojo o ciego, intención rencorosa y cruel. Lo que en otras palabras es violencia y crueldad provocada por un enfado muy grande con la que se trata a una persona o cosa. Como tercera palabra está bullidora, que según la Real Academia Española significa que bulle, se mueve con viveza. Que en otras palabras es que tiene mucha actividad o que se ocupa de muchas cosas al mismo tiempo. Y como quinta palabra está renqueando, que según la Real Academia Española significa andar o moverse como renco, oscilando a un lado y a otro a trompicones. Que en otras palabras significaría que camina cojo.